¿por qué Casas Viejas sigue todavía 84 para 85 años después suscitando debate y controversia? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. Por lo que significó, Casas Viejas significó una lucha contra el poder, y en aquel momento el poder que había era una coalición de republicanos y de socialistas. Y a partir de ahí todo el mundo ha querido y quiere, en el fondo, seguir utilizando políticamente el hecho. ¿Qué ha ocurrido? Que debido a esa utilización se ha hecho muy mediática, pero a costa de ningunear a las víctimas y de ningunear al pueblo de Casas Viejas. O sea que, pero los hechos, debe ser que yo sé mucho de la máxima periodística esa de los hechos son sagrados y las opiniones son libres, ¿no? Los hechos serán los hechos, ¿no? Pero detecto que todavía hay inclusive debate sobre los hechos. Quizá o el juicio no fue suficiente o todavía hay una herida abierta, no lo sé, ¿no? Sí, mira, en el pueblo hay heridas, hay familias que no quieren todavía hablar, familias que no quieren que se les relacione con los sucesos, y fuera lo sigue habiendo. Hay dos tendencias. Una tendencia que considera que los culpables fueron los campesinos, fueron los anarquistas, porque fueron los que atacaron primero, y otra tendencia que consideramos que eso hay que meterlo dentro de un contexto más general, dentro de unos problemas más generales, sobre todo el problema agrario, y que no se puede entender porque unos campesinos atacaron el cuartel, que eso fue fruto de unas circunstancias anteriores. ¿Y tú cómo llegas a esto? Yo llego porque hace 25 años soy profesor de instituto y me nombran allí. Y cuando yo llego allí, la verdad es que se sabía muy poquito, que era muy tabú y que era peligroso hablar y que había gente que no quería hablar. Como profesor de historia, eres tú. Pues empiezo a investigar con los niños, empezamos a investigar con los alumnos, se hacen trabajos y fruto de ese trabajo de los alumnos, más de otras muchas cosas que luego hablaremos, pues sale este libro. Tu libro es casi enciclopédico, ¿no? Nosotros de cachondeo le llamamos libro gordo de Petete, porque empezó siendo una cosita, pero luego poquito a poquito, el libro estaba terminado en el 2014 y le hemos ido añadiendo y se ha convertido en esto, es bastante grande. Sí. Y para, digamos, Casas Viejas, para el movimiento anarquista y lo que queda en España del movimiento anarquista, que no es mucho en realidad, ¿no? Tiene un carácter casi mítico, ¿no? Así que para ellos, en aquel momento la CNT era la principal organización obrera de España y determinaba mucho, de hecho, si participaba o no en unas elecciones apoyando las candidaturas de izquierda, la izquierda ganaba o ganaba la derecha, ¿no? Y tenía una trascendencia social, cultural, sus pensadores, desde Ferrer y Guardia hasta Federico Urales, de la Revista Blanca. Monseni, Federica Monseni. Claro, Federica Monseni, que era la hija de Federico Urales, ¿no? Que tenían, digamos, una proyección muy importante en el ámbito educativo, que es un tema que siempre el movimiento anarquista había trabajado mucho, en el ámbito cultural y luego en el ámbito reivindicativo, y sus sedes eran una cosa, ¿no? Sí, sí. Lo que te estaba antes comentando de que el problema no está resuelto. En el año 1983, los anarquistas, lo que luego hace la CGT, hacen un monumento allí en la Plaza del Pueblo, celebrando el 50 aniversario. Ese monolito es el primer precursor, el primer precedente, el primer acto de lo que luego va a ser toda la memoria histórica. Ese monolito hoy en día se quitó de la plaza porque a la gente no le gustaba, se ha llevado a un sitio que está un poquito escondido y hay una polémica bastante grande. Y los anarquistas y la gente quieren que vuelva a la plaza, y las autoridades o la gente del pueblo, pues vamos a decir, las autoridades no quieren. El mismo nombre del pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Benalú, Casavieja, Benalú, Casavieja. Muy curioso, Casavieja siempre ha sido Casavieja, Benalú es otra cosa, y se le pone en la dictadura de Primo de Rivera Benalú de Sidonia. Llega a la República, se le pone Casavieja, y llega Franco y entonces le quita Casavieja y le pone Benalú de Sidonia. De hecho hay un gobernador, Valcárcel,
que propone ponerle al pueblo, cambiarle y llamarlo Casanueva de José Antonio Primo de Rivera. Aquí aparece el recorte. Luego no cuaja, pero sí hay un barrio que se le pone José Antonio Primo de Rivera en alusión a que eran las casas nuevas que se hacían. En el pueblo no quedó y se llama de otra manera. Quiero decir que el pueblo tiene problemas con su pasado y este libro es un intento de saldar las deudas, de dejar un poquito las cosas claras y de intentar que eso pase al acervo histórico de una manera normal. ¿Y cómo era Casas Viejas en los años 30? Era una aldea siempre muy dependiente de las lomas, ¿no? En aquella época las lomas todavía no estaban. Las lomas vienen después. O sea, las lomas es cuando se deseca la laguna de las Andas, en los años 60, que a partir de ahí cambia todo. Ahí todo el mundo pregunta, ¿por qué ocurren los sucesos en Casas Viejas y no ocurre en otros sitios? Porque el problema agrario era en todos los sitios el mismo, ¿no? Yo me abono un poquito a la tesis de que ahí, además de la dependencia económica, que es una dependencia económica al latifundio grandísima, es un pueblo que surge en el siglo XIX al hilo de la desamortización con los latifundios, además de que eso es desarrollo cultural, además de que hay una gran polaridad social, hay un problema añadido y es que es muy marginal, que depende de Medina también políticamente. Entonces, todas esas causas, todo ese tipo de dependencias políticas, económicas, sociales, culturales, hace que se junten y que estalle lo de los sucesos. Y porque la vida en aquel momento sería miserable para los jornaleros, ¿no? Sí, muy miserable. Luego siempre se habla cuando yo he leído eso de 6 dedos, dice la choza de 6 dedos. O sea, que vivía la gente en chozas, no en casas. Sí, ¿no? Bueno, eso también entra dentro de la leyenda. No era una choza, era un casarón. La diferencia de la choza y el casarón es que la choza todo de pasto y el casarón tiene una parte, la parte primera, que es de ladrillo o barro y el techo es el pasto. Pero eso es lo típico. Sí, es verdad que se vivía bastante mal, sobre todo los jornaleros, porque luego, esa es una de las características, había una reducida clase de propietarios y de comerciantes y funcionarios que vivían muy bien. El pueblo se dividía en dos partes claramente diferenciadas: la zona de la iglesia y de la Alameda, que era donde vivían los propietarios, los funcionarios y los comerciantes, que había casas, y el resto, que era donde estaban los casarones y las chozas, que eran donde vivían los jornaleros. De hecho, perdona, es muy curioso, porque una de las aportaciones que hacemos es que los muertos y los detenidos, porque hubo 28 muertos y más de 100 detenidos, todos son de 2 o 3 calles en concreto, la calle Nueva y la calle Medina en aquel momento, que ahora se llama Independencia, curiosamente. ¿Por qué? Porque allí vivían los jornaleros, mientras que los propietarios y los funcionarios vivían en otras zonas y en otro tipo de vivienda. Y entonces me imagino que Casas Viejas era una aldea dependiente de Medina Sidonia, cuya actividad, la única fuente de empleo era el campo, y los grandes latifundios vinculados, algunos a las Reses Bravas y otros a esa aristocracia terrateniente de la Baja Andalucía, ¿no? Sí, sí. Y además con una fuerte, que es una de las cosas curiosas y también una de las aportaciones, con una fuerte aportación de lo que nosotros llamamos, o allí se conocen como sopacas. ¿Cómo? Sopacas. Los sopacas son fundamentalmente malagueños, en este caso del Valle del Genal, que vienen en verano a segar. ¿Por qué? Porque no hay mano suficiente para segar, como se hacía a mano, no había cosechadora, pues no había mano de obra suficiente. Entonces los propietarios les conviene que esta gente venga, bajan los destajos, bajan los precios y luego les permiten que algunos se queden en la sierra, fundamentalmente cogiendo carbón o con la economía depredadora poniendo trampas, cazas, cogiendo tagarninas para bajar la mano de obra y luego que aporten en la época de la siega. ¿Y las condiciones de vida del pueblo en ese momento eran miserables? Sí, las condiciones de vida eran bastante... Analfabetismo, incluso hambruna. Sí. Es muy curioso que la parte menos analfabeta es los propietarios. Eso está estudiado bastante bien aquí, creo. La parte menos analfabeta son los propietarios, los comerciantes, los funcionarios y los campesinos que tenían los llamados campesinos con ideas, los anarquistas. Porque entre ellos tú sabes que una de las máximas es la educación y la cultura.
Es muy curioso porque tenemos unos documentos buenísimos, un americano que vino, Jeremy Mink, que te sonará, que hay un montón de horas, más de 100 horas de audio, y ahí se rompe uno de los tópicos, que los campesinos eran incultos, que los campesinos no sabían leer ni escribir, y había un sector que le encantaba leer, que le encantaba escribir, y que tienen una idea buenísima. Hay un tal Pepe Pareja, que el que más o menos el anfitrión de Jeremy Mink, el que le consigue los contactos y el que le enseña, que te habla, por ejemplo, ya en aquella época, en el año 17, del amor libre, de no casarse, antitaurino, antitabaco, antialcohólico, vegetariano, es decir, con un pensamiento de vanguardia increíble, ellos y unos pocos. Por tanto, lo del mito de que los anarquistas, los campesinos, eran todos analfabetos, incultos, no es verdad. La mayoría de los jornaleros sí, ellos no. ¿Y la presencia de la CNT era muy fuerte en el pueblo? Unos 500 o por ahí. La mayoría eran de la CNT. Eso hay que entenderlo desde un punto de vista, en un contexto muy determinado. Había un problema con la tierra, no estaba resuelto, se resolvió a través del latifundio y entonces hay un problema de poder, tanto político como económicamente. Ante ese problema de poder político y económico surge el anarquismo. Anarquismo que por toda la zona de Jerez, de Medina y de allí era el predominante. Esto es un poco la idea general del libro. El libro se llama Los sucesos de Casavieja, crónica de una derrota, porque la derrota no es solo para los sucesos, que mueren 28 personas, ¿vale? Vienen muchas cosas después, mueren 28 personas, hay 100 personas ingresadas en la cárcel, luego hay un juicio solo a los campesinos, el capitán Rojas resultó un poquito y en el 36 sale libre. Y luego después, y sobre todo, la derrota está en que todo ese mundo se va perdiendo poco a poco hasta que se pierden definitivamente. Y sobre todo, se intenta que el tema de los sucesos sea tabú, no se hable en el pueblo, no se conozca y todo ese mundo, el mundo de ellos, de los campesinos, desaparezca. Por eso se llama Crónica de una derrota, que empezaría en el siglo XIX con la desamortización. De hecho, el libro, de todas las páginas, un cuarto o un quinto se dedica a los sucesos. El 3/4 o 4/5 es para los antecedentes y los consecuentes, que es parte del mismo problema, el problema de la tierra. Sí, ese problema es el que determina muchas revueltas campesinas que estudia Díaz del Moral, o la Mano Negra, Bujalance, esa tradición también anarquista de quemar los archivos, ¿no? Que es decir, cuando se producía en Andalucía una revuelta campesina, siempre tenía un componente anarquista, y una de las primeras cosas que hacían siempre, me imagino que porque, bueno, tú me cuentas ahora, porque el archivo era el reflejo de la propiedad, ¿no? Entonces, si es ni Dios ni amo ni patrón, pues la manera de eliminar el título de propiedad era quemarlo, ¿no? Es curioso este tema que tú comentas, lo que ocurre en Casavieja. Se declara el comunismo libertario, empiezan a las 6 de la mañana y hacen tres cosas. Una, van a hablar con el alcalde y le dicen que hay comunismo libertario, que ellos no mandan. El alcalde dice que bueno, sin ningún problema. Van a la oficina de arbitrios, porque como allí no había notaría ni había nada, solo había oficina de arbitrios, pues van a la oficina de arbitrios, suben y queman los papeles. Y tercero, van a la Guardia Civil y le dice que ellos ya no mandan. Y ahí ya viene el problema. La Guardia Civil, que es la que cuida el orden, dice que no, y empiezan el enfrentamiento y ya ocurren los sucesos. Pero sí se dirigen a la oficina de arbitrios porque no había notaría y no había registro. Y lo que allí había era una oficina de arbitrios. O sea que, de alguna manera, claro, los dos grandes hitos del anarquismo, por lo menos en Andalucía, ¿no? Si vamos a quitar la Semana Negra y tal, ¿no? Eran un poco la Mano Negra de Jerez y Casas Viejas, que de alguna manera todo Casas Viejas y Medina tenía también un cierto, está un poco determinado por cómo era el problema de la tierra, y muchos de esos aristócratas que vivían en Jerez, ¿no? Y que Jerez era un poco la capital agraria de la provincia, ¿no? Sí, y en el fondo los sucesos de la Mano Negra y los sucesos de Casavieja tienen muchas cosas en común, muchas semejanzas, porque se aprovecha por el poder para eliminar una fuerza muy fuerte como era el anarquismo y eran los campesinos. Y los dos, una es
una excusa que el poder tanto político como económico, que es el mismo, el de los propietarios y el ejército y la Guardia Civil, para eliminar esta fuerza que era en la que tenía el poder real. Estaba el poder oficial y estaba el poder real lo tenían los campesinos. Pues estos son hitos para poquito a poquito, y lo van aprovechando y lo eliminan. Y de hecho desaparecen de Andalucía, porque la guerra civil es el último elemento en el que ya los últimos reductos que quedan de anarquismo desaparecen. Y ahora ya sabes, ya queda muy poquito, ya no queda casi nada. ¿Y por qué en Casas Viejas? Así que yo he leído por algún lado, será un error, pero he leído por algún lado que era como que la CNT iba a hacer un llamamiento general a una revuelta general en toda España y no llegó, y luego decide suspenderlo y no llegó a Casas Viejas esa comunicación. No, esa es la otra parte del mito, de la leyenda y lo que hay. Es verdad que había una convocatoria de huelga y que se suspende, y en algunos sitios siguen y otros sitios no siguen. De hecho, allí se sabe por la mañana, se escucha en la radio, y luego por la tarde llega una carta. Y había dos tendencias, como el anarquismo, que antes tú hablabas de Ángel Pestaña, pues allí había dos tendencias. Los más moderados, los que mandaban en el anarquismo, el secretario, el presidente, que son partidarios de no ir a la huelga porque la huelga ha fracasado, y luego están las Juventudes Libertarias, la FAI, los más radicales, el Gallinito, Pepe Pilar, Pepe Pareja, que son partidarios de ir a la huelga. Triunfa, como lo hacen todos por votación, triunfa esa postura. Los otros, Juan Sopa y los otros que no estaban de acuerdo, tienen que ir porque ha triunfado mayoritariamente, y luego ya ocurre lo que ocurre. O sea, que no era una revuelta nacional. Había una convocatoria de una revuelta nacional, de una huelga ferroviaria, el 8 en Barcelona, pero eso se suspendió y quedaban algunos vestigios. Entonces se reúnen en Jerez y desde Jerez se da orden de que sí. En Medina no lo hacen porque en Medina la Guardia Civil y los carabineros son más fuertes y es más potente y hay más poder, y aquí en Casas Viejas, que hay menos poder, que hay un cuartel de la Guardia Civil muy pequeño, muy débil, con solo 4 números, pues se hace la revuelta y ocurre lo que ocurre. Y también leí yo hace tiempo que hubo un pueblecito de Badajoz que también... Castiblanco de los Arroyos, ¿no? Sí, eso había pasado antes. Esto es dentro de lo que tú comentabas antes, la revuelta y los enfrentamientos con la Guardia Civil. La Guardia Civil en este tipo de pueblos es el representante del poder de la República, y entonces ellos son los que defienden la legalidad y se enfrentan con el otro poder, lo que te comentaba, que es el real, que es la mayoría, y que quieren romper las condiciones de vida que tienen, tanto el poder político como el poder económico, que es las dos caras de la misma moneda. ¿Y cómo es el desarrollo, el día fatídico que es? El 11 de enero. 11 de enero, ¿cómo es ese día? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ellos el día 10, después de una discusión bastante importante, ya te digo, que los más moderados y los mayores, José Monroy, que era el secretario, no era partidario de la huelga revolucionaria, ganan los más jóvenes, la opción triunfada por la opción defendida por el Gallinito, y por la mañana, a las 6 de la mañana, se declara el comunismo libertario. Se hace lo que antes te dije, se va a la oficina de arbitrio y se queman los papeles, se va al alcalde y le dice que ya no manda, que ahora mandan ellos, se hace un cordón sanitario y se cortan todas las relaciones con fuera, y se va a la Guardia Civil para que se entregue. La Guardia Civil no se entrega, se produce un tiroteo y en ese tiroteo mueren 2 personas. Toda la mañana... ¿Dos guardias civiles? Dos guardias civiles. ¿Dos guardias civiles? Son heridos, no mueren, pero son heridos mortalmente. Toda la mañana están tranquilos, continúa el asedio a la Guardia Civil, hasta que a la 1:30 de la tarde vienen refuerzos de Medina, vienen disparando, los campesinos se retiran y se van. Entonces casi todos los participantes y los líderes más importantes se van, pero queda alguna familia. Entonces luego después viene el teniente Artal a las 5 de la tarde, pregunta que quién ha participado y cogen a algunos de los que habían participado. Eso los conducen. ¿Es el mismo día 11? El mismo día 11, estamos hablando ya por la tarde. Los conducen a la casa, al casarón de Seidedo, que Seidedo no había tenido nada que ver, Seidedo era una persona mayor, un carbonero, pero sus hijos sí habían participado.
Es muy curioso porque todas las versiones dicen que se amotinaron allí, que se rebelaron. Nada, de hecho, un niño que había con ellos, Juan Franco, estaba jugando a la pelota cuando ve venir a la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Se encierran en casa, les dicen que se entreguen, ellos no se entregan, y luego ya viene Quijada, les dice que se quieren entregar, ven que le han pegado y sigue el enfrentamiento hasta que viene el capitán Rojas y decide quemar, y quema la choza y mueren 9 personas dentro. ¿Cuántos fueron? 9, en un primer momento 9. Al quemar la choza mueren 7 y 2 que quieren salir mueren 9. Luego a las 4 de la mañana se termina, se van a una pensión, que es donde han establecido su teatro de operaciones, y ahí parece que las fuerzas vivas del pueblo les dicen que el escarmiento ha sido poco y que tiene que hacer más. Entonces a las 7 de la mañana el capitán Rojas hace 3 patrullas, una la deja en la Fábrica de la Luz defendiendo el centro, otra va por la calle Medina y otra va por la calle Nueva intentando coger a los que han participado en la revuelta. Como los que habían participado en la revuelta no estaban porque se habían ido, pues entonces cogen a familiares y amigos. Cogen un total de 14. 2 los dejan que se vayan por distintas cuestiones y quedan 12. Esos 12 los conducen a la corraleta del caserón de Seidedo y allí los matan. En total mueren 28 personas. ¿Todos anarquistas? Bueno, ¿Y los 2 guardias civiles? No, mueren 25 personas, 25 campesinos, 2 guardias civiles y un guardia de asalto. Y de esos 25 hay 23 son del mundo de los anarquistas, campesinos, que si ellos no, si la familia, y 2 que son muertos colaterales, un viejo que estaba en la calle, le dan el alto y lo matan, y otro que fue el primero, que estaban cerrando en la panadería, estaban cerrando la leña y fruto de los disparos también murió. Es decir, que campesinos murieron 23. Y 23 y 23, 2 más y 3 28. Y en aquel momento 20 porque 3 mueren después. Y eso fue porque tú decías antes que el capitán Rojas se reúne con las fuerzas vivas del pueblo, o sea que no hay una indicación del gobierno. Claro, digo, bueno, la polémica de siempre, ¿no? Ahora, hazaña, ¿no? Ahora hablamos de hazaña y tal. Vamos a terminar con las cosas que ocurrió. Así que después de este escarmiento del capitán Rojas, se produce este escarmiento y el capitán Rojas se va y deja allí algún destacamento o algo. Deja un destacamento, echan a sorteo quién se queda. Se queda Castrillón de la Guardia Civil y un teniente de la Guardia de Asalto, y ellos ya se van. Y a partir de ahí... ¿El capitán Rojas venía de Medina? El capitán Rojas estaba en Madrid, de Madrid, al hilo de estos enfrentamientos, de estas convocatorias, lo mandan a Jerez y estaban en Jerez. Y desde Jerez lo llaman para que vaya a Casavieja. Y él va a Casavieja. El problema, lo que antes te comentaba, no solo son los 28 muertos, el problema viene después. ¿Cómo se cuenta después? ¿Y qué es lo que se cuenta después? Pues se cuenta que ha sido un enfrentamiento de igual a igual, que los otros se han amotinado, que han disparado, y empieza toda la versión falsa. Hasta que llega, no podía ser de otra manera, un periodista, Pérez Cordón, que era de la CNT, y luego Ramón J. Sende y Eduardo de Guzmán, que por cierto están a punto de ser linchados allí donde se queda por los propietarios por querer contar la verdad, y empiezan a contar la verdad. Al mes de los sucesos, a partir del 12 de febrero, empieza a conocerse que no ha sido un enfrentamiento de igual a igual, sino que ha sido una represión, que ha sido un escarmiento, y que ha habido 12 personas que han sido fusiladas en la corraleta. Entonces, a partir de ahí está la lucha por contar qué ha pasado, y a partir de ahí surge por la famosa conspiración de que ha sido una conspiración de los anarquistas y la derecha para cargarse a Azaña, que no me lo creo, o la contraria, que ha sido una maniobra de Azaña para cargarse a los anarquistas y darle la prioridad, la preponderancia a la UGT y a los socialistas, que tampoco me lo creo. Yo no creo en las conspiraciones. Me parece que las dos son falsas, simplemente. Y yo lo que intento es eso. Esto se explica dentro de un contexto, de una historia, de un pueblo, que pasan una serie de cosas antes, pero es que después lo que te comentaba sigue igual, porque viene la guerra civil, y la guerra civil es la misma lucha. Se aprovecha
todo el tema de la guerra civil, para las cosas que han quedado sin resolver, los sucesos, 2 personas que se han escapado, Juan Sopa y Curro Estaca, que no habían estado en la cárcel, pues ahora los meten en la cárcel y bueno, y ya la represión es total y el latifundio se consolida, la propiedad se consolida. Y la verdad que durante el franquismo el pueblo vive una época bastante mala, porque tiene fama de revolucionario, porque tiene fama de anarquista, y lo que antes te comentaba, le quitan el nombre del pueblo, le quieren poner al pueblo José Antonio Primo de Rivera, y siguen las chozas y siguen los casarones. Chozas y casarones que no se eliminan en este pueblo hasta los años 70-80, cuando llega la democracia y cuando los campesinos se convierten en albañiles y ellos mismos, con la ayuda de un tal Contrito de Medina, pues cambian las chozas y los casarones por casas y se produce el gran desarrollo a partir de esa época del pueblo, que coincide luego en el 91, perdón, el 20 de marzo del 91, con la segregación de Medina Sidonia. Eso es todo un boom, un desarrollo económico, pero que no se corresponde con el desarrollo de la verdad, con el desarrollo de lo que ha pasado. Sigue habiendo, hay un punto de inflexión y en el año 65, 1965, ocurren 2 cosas muy importantes del año 65. Una, la comentabas tú antes, la desecación definitiva de la Laguna de las Andas y la aparición de las lomas. Cambia el poder, ya no mandan los que han mandado desde el siglo XIX, la familia Vela y Espina, ahora los que mandan es la familia Mora Figueroa, y con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y segundo, viene un americano, un tal Jerome Min, que es catedrático de antropología, que ha venido a Bilbao y que al pasar se marea, tiene una beca, pero no le va bien, se quiere ir, quiere coger el barco en rota, pero llega a Casavieja, se enamora de Casavieja y está desde el año 65 hasta el año 87 viniendo a Casavieja. Bueno, vamos a hacer un receso y volvemos a hablar de la crisis política que se genera a partir de los sucesos de Casavieja. ¿Vale? Venga. Y estos sucesos se convierten en una crisis política de ámbito nacional. No, digamos que eso es lo que quizá haya convertido en una leyenda y en un mito algo que hubiera sido unos desgraciados sucesos en una aldea perdida del campo andaluz, pero se convierten en algo tan importante porque eso llega al Congreso, es decir, se convierte en una crisis de ámbito nacional, ¿no? Sí, de hecho es el casus belli, o la gota que derrama el vaso de agua para que Azaña dimita y se rompa la coalición republicano-socialista. Ocurren las elecciones de noviembre del 33, las cuales los anarquistas se abstienen, diciendo que no van a votar al gobierno de Casavieja, y gana la derecha y el Partido Radical, la CEDA y el Partido Radical, que es la que llega al gobierno. A partir de ahí hay un proceso que llega hasta ahora. Tú me preguntabas al principio, ¿por qué sigue siendo mediático los sucesos? ¿Por qué se sigue escribiendo? Pues yo creo que ahí está la cuestión, porque tanto unos como otros han intentado utilizar los sucesos para el pasado para resolver problemas de ellos del presente. Y todavía se sigue haciendo. ¿Qué ocurre? Que esa utilización mediática, esa utilización política ha hecho que sean muy famosos, pero ha hecho que en el pueblo exista cierta reserva a hablar de ellos, cierto tabú a hablar de ellos, y sobre todo se han utilizado mucho y se han ninguneado y nunca se ha tenido en cuenta el punto de vista del pueblo y la versión del pueblo y la gente del pueblo, porque fueron los verdaderos protagonistas, que fueron donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí los anarquistas dicen que ha sido culpa de Azaña, Azaña dice que ha sido culpa de los anarquistas de la derecha que quieren romper la coalición, y todo se utiliza las conspiraciones famosas. Yo te decía eso, yo creo que el estado de la cuestión actual había que abandonar las conspiraciones y verlo como un problema que hunde sus raíces en la desamortización y en el problema agrario español y en las dependencias esas que estábamos hablando, dependencia política, dependencia económica, cultural, social, etcétera. Y hay agrios debates en el Congreso de los Diputados
incluso se le achaca a Azaña la frase esa de ¿cómo era? Tiros a la barriga. Sí, eso parece que, bueno, alguna gente va a decir que hay gente que sigue pensando que la dijo. Yo creo que está demostrado que no la dijo y sobre todo no la dijo en relación al tema de los sucesos. Lo que ocurre es que sí, que lo mismo que, pero que conste una cosa, que lo mismo que uno utilizaron lo que había pasado en los sucesos para intentar cargarse a Azaña y el gobierno, yo creo que el gobierno anduvo muy torpe, anduvo muy poco hábil, manejó muy mal el conflicto, se le fue de las manos y lo único que quiso fue esconderlo para seguir en el poder. Porque esto no nos olvidemos que es una cuestión de poder, es una cuestión de lucha por el poder, tanto económico como político, que en el fondo es lo mismo. Y hubo también un proceso judicial que... es decir, que al capitán Rojas se le enjuicia y, en fin, que digamos que de manera paralela, no sé si, como siempre en estos casos, ¿no? Es decir, que al final la historia se repite, como dijo Carlos Marx, ¿no? Es decir, que hay un proceso judicial por un lado y de manera paralela hay un proceso político y tiene vasos comunicantes lo judicial y lo político, ¿no? Es muy curioso, el proceso judicial tiene dos partes, al capitán Rojas y a los campesinos. El del capitán Rojas es muy curioso porque el gobierno rápidamente se abona a la tesis de buscar un culpable y el culpable es el capitán Rojas y él no tiene ninguna responsabilidad política. Entonces, claro, ¿qué hace Rojas? Pues rápidamente Rojas se busca un abogado y le echa la culpa al gobierno y aparece la famosa frase esa de tiro a la barriga, que parece que es falsa, que la utilizó Pardo Reina, que era su abogado, para que no tuviera responsabilidades rojas. Por otra parte, el juicio a los campesinos pues va por otra vía, que se hace un mes más tarde y son encarcelados. Es curioso que tanto campesinos como el capitán Rojas salen en febrero o marzo del 36 en libertad. El capitán Rojas porque ha cumplido y ha conseguido que el juicio se quede solo en que la condena se quede en 3 años, y a los campesinos porque se le aplica el decreto de amnistía de febrero del 36. Pero 4 o 5 meses después salta la guerra. Y tenemos otra vez los mismos protagonistas. El capitán Rojas está en la zona nacional, está en Granada, y es uno de los que va, por ejemplo, al registro a la casa de Lorca, y casi todos los que habían participado de las fuerzas de asalto y de la Guardia Civil están en la guerra civil en esa zona, y los campesinos que ya han vuelto a Casavieja se encuentran con una orden de que todos los que, en la guerra civil te comento, de que todos los que habían participado en los sucesos se presenten en el cuartel de la Guardia Civil de Medina. ¿Qué hacen? Se van. Vía Alcalá de los Gazures y la Sauceda, huyen, y es un pueblo muy curioso porque solo murieron 3 personas, más 2 o 3 más, fruto de la Quinta Columna y de los famosos paseillos, porque más de 100 personas huyeron a la zona republicana. ¿Por qué? Porque la zona republicana que había en Málaga. Que había en Málaga, Alcalá, la Sauceda y Málaga. Muy curioso, a la zona de donde procedía su familia, los Sopacas, estos que habían venido a cegar. Cuando vuelven de la guerra, uno en el 37 y una vez que cae Málaga, y otros los que más le temían. Benalup, digo, porque hay que decirle también a los espectadores que Medina, Benalup quedan a partir del 18 de julio del lado del bando de Franco, y Málaga, la provincia de Málaga, más o menos lo que hoy es la provincia de Málaga, era lo que le llamaban la bolsa republicana, ¿no? Exacto. Que dura como un año o algo así, ¿no? Entonces, la guerra civil, y es una de las tesis de este libro, la guerra civil es una continuación, es la segunda parte de este mismo proceso. Los campesinos se van todos a la zona republicana, pero no al ejército, se van a trabajar y se van con su familia de la zona de Málaga, que luego se van buscando la vida como pueden, porque le huyen a las represalias que ya han tenido. Cuando vuelven, en el 37, una vez que ha caído Málaga, o los que se van por la carretera de la muerte en el 39, pues igual, cárceles. Luego la posguerra durísima, la mayoría de los que habían participado no pueden trabajar, tienen que buscarse la vida en la economía depredadora, poniendo trampa, con tagarnina, con espárragos, porque no le dan trabajo, y sigue el problema grave, hasta que en el año 65
El franquismo resuelve, entre comillas, el problema agrario no desde el punto de vista de la reforma social que había intentado la República, sino desde el punto de vista de una reforma técnica. Y es la aparición de las lomas y es la aparición de la familia Mora Figueroa, y ya cambian toda la relación y cambia todo. Y las lomas se convierte en la principal fuente de trabajo para los vecinos de Benalúm, ¿no? Exacto. Se deseca la laguna de la Janda por el Irida, me parece que es quien lo hace, ¿no? Las cosas que se hacían hoy sería imposible, ¿no? Hoy sería imposible. De hecho, cuando llueve mucho, allí se nota donde estaba la laguna que se vuelve a inundar, porque la naturaleza reclama su sitio, ¿no? Y se convierte la zona desecada de la laguna de la Janda en una finca agrícola, explotada más o menos con ciertas técnicas modernas, y da empleo a mucha gente, ¿no? La más rentable de Europa, y hoy en día sigue siendo la que recibe más subvenciones de la PAC de la Unión Europea. Eso de la aparición de la agricultura intensiva en las lomas, la conversión de muchos jornaleros en albañiles, más la emigración de los años 60, que en Benalúm se hace fundamentalmente a Torrent, hace que desaparezca a Torrent, Valencia. Sí. A ver, tranquilo. Estos tres procesos, la aparición de las lomas, la agricultura intensiva, la emigración a Barcelona, Alemania, pero sobre todo a Torrent, Valencia, y los albañiles, la conversión de muchos jornaleros en albañiles, hace que se produzca la crisis de la agricultura tradicional y empieza la modernización, que luego se va a consolidar en los 70, 80 y a principios de los 90 se consigue la independencia política, y estamos en el momento que estamos actual en la modernización. Lo que te comentaba, ha tardado más la modernización cultural, la modernización histórica, que se conozca la historia del pueblo, que se resuelvan los problemas del pueblo, lo que yo antes te comentaba. Benalúm, ¿cómo se llama? Benalúm, se llama Casavieja, se llama Benalúm Casavieja, el tema del monolito que no puede estar abajo. Es muy curioso que todo el centro histórico está la iglesia. Ahora te voy a comentar una cosa que a mí me gusta mucho. Está la iglesia, están las calles con el nombre de los que habían ganado, y las calles y el monolito de los anarquistas están en el barrio Nueva, en la zona más marginal. Hay una anécdota que siempre se cuenta mucho, y es que 3-4 días después de los sucesos, el gobierno llama a Blas Infante para que vaya a ver lo que ha pasado en Casavieja. Y Blas Infante va, se pone en contacto con el PIN, un tal Salvador Barberán, que habían matado al padre, y que él era uno de los 14 que estaba en la cuerda de presos y se había salvado porque conocía a un guardia civil. Y este zapatero le da una rosa, un rosal, para que lo siembre en su casa. Blas Infante se lo lleva a su casa de Sevilla, a La Alegría, y lo siembra. Y cuenta su amigo anarquista, el médico Pedro, ¿cómo se llamaba? Pedro Baína, Pedro... De la Ballina, ¿no? Pedro de la Ballina, creo, sí. Cuenta que todo el mundo esperaba que la rosa saliera roja por la sangre de los sucesos, y que el rosal sacó rosa blanca. Y entonces ya el mito de la esperanza. Eso se habla mucho, pero no cuentan que cuando Blas Infante va a Casavieja, unos días después da un meeting, y en el meeting en Sevilla, que aparece en el diario El Liberal, critica y protesta por una cosa fundamental que todavía persiste, y es que con toda la miseria que había en Casavieja, con tantos casarones, tantas chozas, tanto latifundio, tanto analfabetismo, tanta hambre, en ese mismo momento se está haciendo una iglesia grandísima por los propietarios, que abajo de la iglesia, en las columnas, aparecen los nombres de los propietarios que han dado dinero para que se haga la iglesia. Es muy curioso porque la iglesia tiene 2 puntos. 1915, que empieza la primera piedra, que es la primera vez que cierran el sindicato anarquista, y la inauguración en junio de 1933, que se inaugura la iglesia, que es cuando se cierra el sindicato porque ha perdido el anarquismo los sucesos. Entonces, esa relación de la iglesia, que es la que triunfa y que es lo único que queda, y el anarquismo, que no queda nada, y el monolito este del 83 que te digo, se separa y se lleva afuera, la puso ya en boga, la sacó a la luz Blas Infante, y es verdad, ¿no? Tú ahora vas al pueblo, tu amigo Arcadi fue y empezó a buscar
qué había de los sucesos y no encontraba nada. Al final lo tuvieron que mandar a un bar, el bar Ricardo, que es un personaje muy interesante del pueblo, que sabe mucho de los sucesos, y ya le estuvo contando cosas y eso, ¿no? Y entonces, luego después, por cuestiones de la política y eso, se consigue hacer el espacio conmemorativo de los sucesos de Casavieja, que es muy curioso, que lo consigue estando en la Diputación Paco Cabañas, pero la obra se retrasa, viene la crisis, no hay dinero, y tiene que ser, estando el PP en la Diputación, quien libre el último dinero y se hace el espacio. Y a la hora de hacer el espacio surge otra vez la polémica. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dedicamos a Azaña y toda la conspiración que se supone que había con Azaña, o se lo dedicamos a los campesinos que eran los verdaderos protagonistas? Hubo una polémica, hubo una lucha, y al final afortunadamente ganó y se le dedicó a las víctimas, y allí está abierto, y es una de las cosas mejores que ha pasado en la historia del pueblo. Y tú me decías que de alguna manera el que rescata un poco el interés es Jerome Mint, ¿no? Sí, lo de Jerome Mint es muy curioso, muy curioso. Y creo que tú, pues he leído un poco en los prólogos, en la introducción y tal, que tú estableces contacto con la familia de Jerome Mint y te mandan cosas que él había, que tenía allí en la hija, ¿no? Te cuento, porque es muy curioso. Este hombre le dan este es de los americanos que en los años 60 vienen a España becados a estudiar. A este le dan una beca para ir a Bilbao a estudiar una cofradía pesquera. Ya sabemos que los vascos son un poquito más cerrados que los andaluces, y que él tiene problemas con los mareos, y desiste, se va. Va a coger el barco en rota para irse a Estados Unidos y decide viajar a Casavieja. Entra en Casavieja, entra en contacto con algunos anarquistas ya muy viejos, los de siempre, y pide una beca y se queda. Se va quedando hasta el año 87, que ya se pone malo y no puede más. Así que un catedrático de antropología de Indiana está viniendo a Benalú Casavieja 22 años. En esos 22 años hace un trabajo inmenso. Escribe 2 libros sobre Casavieja, uno, Los anarquistas, que yo creo que es lo más importante. Nosotros decimos que los anarquistas de Casavieja son las raíces de toda la historiografía de estos sucesos, y otro sobre los años 60, basado en el carnaval. Luego tiene 6 películas sobre la época, porque tiene una tecnología tremenda, y tiene 6 películas sobre la época, con un montón antes de tomas previas que ahora están llegando. Tiene cientos y cientos de horas grabadas de audio y unas 5.000 fotografías de la época. Eso se pierde, ellos se van, y como no, en el pueblo no hay interés y eso. En el año 94, creo, es muy curioso, se publica el libro de los anarquistas de Casavieja. La anécdota es curiosísima. Un médico de Estados Unidos compra el libro en inglés, y viene el gallego y viene a Galicia. Para aquí en Cádiz primero, y como ha leído el libro y le está gustando que está en inglés, va al pueblo a ver el pueblo. En el pueblo entra en el bar de Ricardo, que antes te comentaba. El camarero ve el libro y dice: este libro no sale de aquí. Empieza a ponerle comida, empieza a invitarlo hasta que el libro se queda. Luego ya pasó a Diputación y ya se publicó. Pero bueno, solo estaba el libro. En el año 2005, en el instituto empieza en 1987, hacemos una exposición para luego hacer un libro, y entramos en contacto con la familia. Entonces la familia, muy amablemente, muy generosamente, empieza a mandar material, y nos encontramos con que manda 5.000 fotografías, con que manda otro libro, con que manda las películas, con que manda los recortes de todas esas películas, que hay cientos de horas. Ahora, por ejemplo, acaban de llegar 8 o 9 DVD de los años 60, de los 60 a los 70, con escenas de la vida cotidiana, gente poniendo trampas, gente poniendo el corcho, gente haciendo tornillos, las cosas que a él le interesaban, y eso estaba perdido. Pero es más, y me parece que es lo más interesante, ha llegado una parte, pues yo creo que lo más interesante son los audios, las grabaciones que le hace a los campesinos y al mundo anarquista. Ha llegado una parte, yo creo que el 10, el 20%, el resto está todavía allí. Porque claro, él utilizó una parte para el libro, pero mínima, y el resto está allí. O sea que eso es un reto para los historiadores futuros, a la generación que viene. Nosotros ya nos apoyamos. Después del libro que tú has hecho, ¿hay todavía más cosas que contar? Sí, yo creo que sí, sobre todo los audios ahí está toda la historia. Es que eso no es la historia de los sucesos, porque
Aquí pasa igual, los sucesos es la excusa que me sirve a mí para contar la historia de Andalucía, la historia del mundo campesino, que no se conocía. ¿Por qué no se conocía? Porque nunca se ha contado, nadie le ha interesado. Aquí siempre nos hemos ido a las fuentes oficiales, a los archivos. Claro, en los archivos están lo que dicen los políticos, lo que dice la Guardia Civil, lo que dice la Guardia de Asalto. Pero el mundo, la forma de vivir de estos campesinos, su uso agrario, la cuchara y el paso atrás, el tornillo, todas esas cosas, el modo de ver que tenía el colectivismo, la lucha contra la propiedad, la lucha contra el tabaco, con el alcohol, todas esas cosas que eran propias del mundo campesino de aquella época, eso nadie lo ha estudiado y está grabado ahí y lo tiene ese hombre y está en el Museum en el Smithsonian de Washington y en la Universidad de Indiana de Estados Unidos. Y allí está, y que estamos intentando que venga para acá. Y hay también un momento que de alguna manera lo he leído, no sé, en el prólogo, la introducción que haces tú, que fue cuando llega Miguel Ángel Fernández, compra unos solares y piensa en poner un hotel dedicado a los años 30 y no se le ocurre otra cosa. Claro, llega a Casas Viejas o Benalup atraído por la mítica de los levantamientos campesinos, ¿no? Pero no se le ocurre otra cosa que ponerle al hotel Libertaria. Y se produce ahí como una especie de reacción de lo que queda del movimiento anarquista, ¿no? Tú me empezaste preguntando por qué Benalup sigue siendo o estando tan de moda o sigue siendo tan mediático. Pues otra de las cuestiones. ¿Qué ocurre? Que Miguel Ángel viene, él sabe, él ha leído y se encuentra que aquello está totalmente abandonado, que aquello está totalmente perdido y que nadie le hace caso. Entonces lo compra por nada y menos, porque lo compró por nada y menos, y él quiere hacer un hotel. Claro, como había tanta desidia y había tanto tabú y no se hablaba, incluso no se sabía muy bien dónde estaba el casarón, pues él compra toda la manzana para hacer un hotel. Él sabía que en el pueblo no iba a haber ningún tipo de revuelta o que se iban a oponer al proyecto. Pero como siempre ocurre, hubo gente de fuera que se opuso, fueron los anarquistas y las familias. Juan Pérez Silva, el hijo de la Libertaria, se oponen y por lo menos consiguieron que le cambiaran el nombre y no se llamara Huerto de la Libertaria, sino que se llamara Utopía, y que el ayuntamiento comprara una mínima parte del solar para hacer la fundación. En esa mínima parte, que corresponde a la corraleta, que corresponde al patio, que es muy pequeña, es donde se ha hecho el espacio conmemorativo. Primero bajo el mandato de la Diputación del PSOE y después lo culmina con dinero de Europa, lo aiza siendo presidente de la Diputación por parte del PP, que es curioso como el PP es el que termina todo ese proceso, que insisto un poquito, que es un punto de inflexión. Hacer ese espacio a las víctimas lo cambia todo, ¿eh? Y es un punto de inflexión, una de las cosas mejores que han pasado en el pueblo, creo. Tú presentas tu libro el sábado, que es... 11. El 11 a las 8 de la tarde en el Teatro del Pueblo. Y todavía tu libro supone también algún tipo de agitación. Es que observo siempre este tema que me resulta muy interesante, pero veo que sigue suscitando controversia, ¿no? Sí. Pasado tantos años y tal, pues sigue siendo un tema que incómodo para algunos políticos, incómodo para algunos periodistas, incómodo para algunos historiadores. Incómodo para la familia, incómodo para el pueblo. ¿Por qué? Yo creo que mi versión sobre eso, la idea sobre eso, es el origen. El origen de esto es un problema con el poder. Y claro, a partir de ahí todo el mundo lo ha querido utilizar. Lo han querido utilizar los anarquistas, lo han querido utilizar los socialistas y lo ha querido utilizar la derecha. El mismo Miguel Ángel que hablábamos, y ahora sigue habiendo problemas. Ya antes te comentaba que no hay manera de ponerse de acuerdo donde poner un monolito que se puso en el 83, que es el precedente de todo el movimiento de la memoria histórica. La primera vez que se hace algo en España sobre la memoria histórica en el año 83 con este monolito a los anarquistas. Bien, ese monolito se le cambia de nombre, se pierde, luego aparece, porque hay un concejal amigo mío de Izquierda Unida, Pepe González, que es mi socio, lo recupera, lucha porque se recupera,
recupere, se pone en una plaza que se inventa, la Plaza de los Andaleros, pero no se consigue que venga abajo. Basilio Martín Patino hace también una... Martín Patino, nosotros queremos este año, en el que se cumple el 85 aniversario, hacerle un homenaje a Martín Patino. Martín Patino, una de las suertes que tiene Casas Viejas es que, bueno, con todo lo malo que ha pasado, con toda la represión que ha habido, de todos los problemas de dependencia política, económica, cultural, también ha atraído a mucha gente. Viene Min, viene Ramos Espejo, que hablábamos antes, viene Martín Patino, que hace una película estupenda, El Grito del Sur. Y de hecho te comentaba eso, que queremos para el 85 aniversario hacer una exposición y un homenaje a Martín Patino, que vengan directores y que vengan... Estuvimos hace 2 o 3 años a punto de que fuera Martín Patino allí a Casas Viejas, en unos actos que organizamos, pero al final se puso mala, hoy la familia no quiso y ya estaba un poquito más. Pero Martín Patino es una persona muy interesante. De hecho, la mayoría de las fotos, las mejores fotos que hay aquí, las consiguió Martín Patino en El Rastro en Madrid. Las compró, porque estaban allí y las compró. Y Martín Patino es una persona muy generosa, se las regaló a José Luis Gutiérrez Molina y José Luis Gutiérrez Molina las ha pasado y por eso se han desarrollado. Bueno, pues mucha suerte, muchas gracias y espero que podamos seguir contribuyendo entre todos a hacer luz sobre lo que ocurrió en Casas Viejas hace tantos años. Vale, pues muchas gracias a ti. Venga, gracias. Gracias.